Hola, este no es un podcast de los habituales en los que traemos alguna historia, alguna reseña, algún acontecimiento, alguna descripción, sino que este es el podcast que viene a publicarse a raíz de la propuesta que os hice hace cuestión de un mes aproximadamente, donde pedía que si os parecía y quien quisiese remitiese un audio sobre el podcast y con sus comentarios, con sus opiniones, con sus impresiones a lo largo de estos 10 años de vida que tiene este pequeño rincón, esta pequeña enciclopedia personal que para mí es este podcast, en donde voy recopilando pequeños artículos, muchos de ellos quizá un tanto inconexos y que va variando de estilo. Y así habéis hecho. He recibido, cuando hablo en plural a veces queda un poco raro porque realmente este podcast lo hace una sola persona, pero bueno, es una forma de hablar tratando de darle una imagen un tanto menos personal. Así que vamos a escuchar vuestros audios. Quiero de nuevo daros las gracias, creo que ya os las di por redes sociales y si no lo haré. Gracias por vuestras opiniones, gracias por el afectuoso tono y los cumplidos, me los tomo como cumplidos, e incluso algunas sugerencias que algunos dais en cuanto a vuestros podcasts favoritos y vuestras preferencias en cuanto a podcasts más espontáneos, grabados por la calle, o podcasts que tienen una mayor carga de edición. Decir a raíz de eso que intentaré alternar un poco más y recoger un poco más lo que es el ambiente sonoro de esta ciudad que a veces padecemos y otras veces nos da ocasión de disfrutar de una ensalada de sonido muy curiosa. Además, afortunadamente cuento con algunos medios técnicos para hacerlo de una manera que yo creo que puede resultar bastante atractiva. De nuevo, gracias. El podcast seguirá. La frecuencia de publicación es difícil establecerla, ya que depende de muchos acontecimientos vitales en fases personales, fases profesionales, pero la ilusión sigue ahí, las historias siguen ahí, porque realmente yo las historias que traigo aquí son cosas que realmente a mí me interesan y creo que sería la típica historia que yo le contaría a una persona con la que me tomo un café o me tomo una cerveza habitualmente si surge el tema de conversación, y el podcast me da pie a, por supuesto, a interesarme y hacer mis investigaciones, como evidentemente es necesario hacer mediante investigación online, incluso adquiriendo o consultando algún libro. Así que las historias continuarán y espero que, yo no sé si decir 10 años, pero sí, también es verdad que estos 10 años han pasado bastante rápido. Ahora, con la perspectiva del tiempo, no se han hecho tan largos, y los aproximadamente quizá algo más de 230 números publicados, realmente no tengo la sensación de que sea un número tan abultado. Incluso a veces comento aquí en persona que no me acuerdo de ciertas cosas de las que he hablado en el podcast por la cantidad de datos o historias distintas que en ella se pueda encontrar. Así que, bueno, basta ya de mi preámbulo y vamos a escuchar vuestras opiniones, vuestras impresiones. Muchas gracias. El podcast me parece maravilloso. Lo que más he utilizado es las referencias gastronómicas. Recuerdo mucho uno sobre comida coreana, otro sobre pizzas y comida callejera. En general es muy agradable oírlo y es una gran guía si uno viaja con alguna frecuencia a Nueva York. Me gustaba más el formato cuando era más informal, cuando era caminando por la calle se escuchaba el ruido de la ciudad. Los últimos me han parecido un poco más formales, pero en fin, está muy bien. Felicitaciones
y que sean muchos podcasts más. El podcast es muy bueno, muy instructivo si uno visita con frecuencia Nueva York. En la parte gastronómica, la parte histórica son muy ilustrativas. Tal vez la parte que no me gusta es cuando es sobre temas legales, que es más para residentes. Mejoraría, los últimos me han parecido en un formato muy formal, era más natural cuando se oía el ruido de la ciudad y lo grababa caminando por las calles. Definitivamente el que más recuerdo es el de Show Me a Hero, que nos llevó a ver la serie y que si no hubiera sido por el podcast seguramente no hubiéramos llegado. Saludos, felicitaciones y vamos por muchos podcasts más. Hola amigos de Un Minuto en Nueva York, soy Roberto desde Granada y sigo el podcast prácticamente desde sus comienzos. Para mí Un Minuto en Nueva York ha supuesto el seguir desde cerca lo que se vive, lo que se siente en la Gran Manzana, además de para ayudarme a preparar mis varios viajes a la ciudad. Sin duda uno de los podcasts de los que guardo mejor recuerdo fue el de la pizza de alcachofas de Basil. No conocía ese local y me ayudó a descubrirlo. La verdad se convirtió desde ese momento en uno de mis platos favoritos de la zona. Por lo demás, pues decir que siento una gran satisfacción cada vez que me salta el aviso de iVoox con un nuevo capítulo disponible. Me gustaría, por supuesto, que fuese cada menos tiempo, pero supongo que las diversas obligaciones mandan. Así que nada, os mando un fuerte abrazo tanto a los oyentes como a ti, Deco. Y nada, animarte a que continúes con este que sin duda es uno de los mejores podcasts, ya no solo de viajes y arquitectura, sino en general de la podcastfera española. Y animarte a que sigas durante otros 10 años más, por lo menos. Un fuerte abrazo. Hola, buenas. Por aquí un oyente de Madrid desde 2021, aunque ya me he puesto al día con todos los podcasts anteriores. Nada, para mí el más relevante de todos ha sido la historia de la construcción del puente de Brooklyn. Me gustó muchísimo todos los datos que se daban, la obra de arquitectura, la historia de Emily como mujer de mediados de los años 1800 y su inauguración, que sin duda fue muy llamativa. Simplemente daros la enhorabuena por estos 10 años y pues vamos a por otros 10 años más de historias que nos apasionan de Nueva York, que como ya se escucha de fondo, por aquí ya tenéis cantera de nuevos oyentes. Un saludo. Hola Deco, conocí Un Minuto en Nueva York el verano pasado gracias a mi hija, que me envió el podcast sobre el asesinato de John Lennon, conocedora de mi pasión por los Beatles. Me gustó mucho y a partir de ese comencé a escuchar otros capítulos y ese interés se convirtió en adicción, hasta el punto de que escuché todos ellos en un par de meses mientras caminaba o hacía ejercicio. No sabría decirte cuál me ha gustado más, todos tienen su aquel, tanto los que grabas a pie de calle en directo como los que editas de forma más elaborada. Uno de estos últimos es el de la truculenta historia del arquitecto Stanford White, muy bien dramatizada, por cierto, pero también me han gustado los que dedicas a los avatares que rodearon la construcción de edificios, puentes, en especial el de Brooklyn, o el diseño urbano de Nueva York, o capítulos de la historia de la ciudad, como el que dedicaste a la inmigración y su acceso a través de Ellis Island. Tu podcast ha sido además una excelente guía para el viaje que hice con mi familia a Nueva York esta Navidad, visitando algunos de los lugares que comentas y disfrutando más de ellos gracias a toda la información que compartes. La verdad es que has conseguido que nos guste Nueva York más de lo que ya nos gustaba. Creo que el éxito de tu podcast radica en lo bien documentado que está cada capítulo y en la forma en que lo comunicas. Ese tempo sosegado de la narración
se agradece en un momento en el que las redes están saturadas de ruido y mensajes agresivos, y sobre todo por la humildad de tu discurso, que dejas patente en la entradilla con ese no siempre riguroso. Gracias, Deco, por estos 10 años y esperamos continuar escuchándote otros 10 más, por lo menos. Hola, no sé darle la vuelta a la cámara para que se me vea y no sé mandar en MP3, así que espero que te sirva esto que voy a enviar. Soy seguidora de tu podcast desde hace, voy a decir, 5 años y me he escuchado todos desde el 2014 y eres mi referente y te recomiendo y cuento todo lo que tú cuentas. Y estoy encantada de haberte conocido, de haber conocido vuestro podcast. Estoy caminando por otra de las ciudades maravillosas de la Tierra, que junto con la que tú describes, con Nueva York, es mi preferida. Vuelvo a agradecerte todos los podcasts que has colgado. Espero que sigas en la tarea y que nos sigas contando cosas de ese lugar que me encanta, desde la bahía de la Concha hasta siempre. Hola, Un Minuto en Nueva York. Quería en primer lugar desearos feliz cumpleaños y daros la enhorabuena por estos 10 años ya explicándonos historias de Nueva York. Y en segundo lugar, me gustaría comentaros cuáles son los episodios que me han gustado más de estos 10 años y el por qué. Como residente en Nueva York y española de origen, agradezco enormemente todos los episodios en los que habláis de temas costumbristas. Por ejemplo, en el que nos explicabais de dónde viene el concepto de Halloween o Thanksgiving. Me parecen muy relevantes para entender la cultura americana o, en este caso, la neoyorquina. Otro tipo de episodios que encuentro de gran interés son los relacionados con temas de actualidad que afectan a la ciudad, como por ejemplo la construcción del 262 de Fifth Avenue, un rascacielos muy estrechito que bloquea las vistas del Empire State desde Madison Square Park, que es la plaza donde está el Flatiron. Y por último, hacer una mención especial a todos los episodios que hablan de temas históricos relacionados con el entorno urbano de Nueva York. Por ejemplo, la demolición de un gran barrio de población afroamericana que estaba justo ubicado en la zona donde luego se construyó Central Park. O el origen de los stoops, que son esas escaleras tan típicas de las brownstones de Nueva York. Y es que nunca es tarde para enterarte de que las calles de Nueva York se inundaban de mierda de caballo y que especialmente cuando llovía la gente caminaba entre la mierda como si nada. Un fuerte abrazo y ya por otros 10 años más. Besitos, bye. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.